ocurrió algo que casi nadie esperaba en Irán. Según el informe y las declaraciones de las filas del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el país se vio obligado a poner sobre la mesa una de sus armas más importantes, algo por lo que lucharon durante décadas, protegieron y soportaron fuertes sanciones solo para mantener su programa de enriquecimiento de uranio. Según Donald Trump en su declaración del 16 de abril de 2026, Irán supuestamente aceptó no poseer armas nucleares y entregar su reserva de uranio enriquecido. Agregó que el acuerdo fue claro y sólido. Si esto es cierto, es un gran cambio para Teherán, porque el programa de enriquecimiento de uranio no es solo un proyecto simple. Esto se convirtió en el símbolo del poder del régimen, la base de su influencia en la región y una de las cartas más fuertes de la Guardia Revolucionaria. Pero antes de continuar, por favor denle like al video como se espera. Esto significa mucho para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias. Según The Manila Times, la reserva que alcanzó hasta un 60% de enriquecimiento es uno de los que deben ser entregados. Es una clara violación a la línea roja de Irán que ha existido por mucho tiempo. Han repetido muchas veces que nunca la abandonarían, pero ahora parece que se han visto obligados a retroceder. La presión combinada de acciones militares, bloqueo económico y negociaciones diplomáticas llevó a Irán a este punto. Para muchos, esta es la primera señal clara del colapso de la imagen de la Guardia Revolucionaria como una fuerza inquebrantable. Pero para entender cuán grave es esto, primero hay que retroceder y ver por qué el uranio es tan importante para Irán. Según la Asociación de Control de Armas, en 2015, bajo el Plan de Acción Integral Conjunto, Irán limitó su enriquecimiento al 3.67%. Esto se hace en la instalación nuclear de Natanz. Y también hay un límite en la cantidad de reservas. En ese momento, Irán cumplía con el acuerdo. Pero todo cambió cuando Estados Unidos se retiró. Con el acuerdo durante el primer mandato de Trump, el nivel de enriquecimiento de Irán fue aumentando gradualmente, de 20% hasta llegar al 60%. Y ahí comenzó una nueva etapa de tensión. Una etapa que ahora parece haber llegado a su punto más peligroso. Para junio de 2025, según los informes, el uranio altamente enriquecido de Irán ya había superado los 440 kilos. Esto es suficiente para fabricar más de 10 ojivas nucleares. En ese punto, lo que los expertos llaman tiempo de ruptura casi llegó a cero. Eso significa que si Irán lo desea, puede construir un arma nuclear en un periodo de tiempo muy corto. Esto es lo que Israel, Arabia Saudita y Estados Unidos han temido durante mucho tiempo. Según la Agencia Internacional de Energía Atómica, este uranio ya no está simplemente almacenado en un solo lugar. Se ha distribuido en 3 instalaciones subterráneas. La instalación nuclear de Natanz está enterrada dentro de una montaña, rodeada de gruesas capas de concreto y blindaje de plomo. La instalación nuclear de Isfahán es una de las instalaciones más importantes. Aquí se almacena gran parte de las reservas, con túneles que superan los 90 metros de profundidad, y la planta de enriquecimiento de combustible de Fordow, construida dentro de la montaña, diseñada para resistir incluso bombardeos directos. Según el análisis del Boletín de los Científicos Atómicos, los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel en junio de 2025 causaron grandes daños. Muchas partes de las instalaciones resultaron dañadas y algo de uranio quedó sepultado bajo los escombros. Pero hay un gran problema. El uranio no desaparece. El uranio que ya ha sido enriquecido al 60% no desaparece fácilmente ni disminuye su nivel. Puede permanecer en ese estado durante cientos de años. En pocas palabras, las instalaciones se dañaron, pero la amenaza en sí no desapareció. Si Irán encuentra tiempo y recursos, puede reconstruir todo el programa, y si eso sucede, tendrá un impacto aún mayor. Según los análisis, es posible que Arabia Saudita, Egipto y Turquía sigan el mismo camino. Una carrera armamentista nuclear en Medio Oriente. Esta es la razón por la que, según un informe de The Washington Post, el Pentágono presentó un plan a Donald Trump. No solo ataques aéreos simples, sino también una operación terrestre. Incautación directa del uranio. En el plan, la División Aerotransportada número 82 hará un salto en paracaídas dentro del territorio. Construirán una pista de aterrizaje desde cero. Retirarán cientos de pies de escombros para llegar a los túneles subterráneos. Después de eso, entrarán la Fuerza Delta y los Navy SEALs. Vestidos con trajes de protección para materiales peligrosos, se moverán cuidadosamente dentro de las instalaciones. Cada contenedor de uranio será inspeccionado uno por uno. Hay sensores de radiación, existe la posibilidad de trampas, y cada paso debe ser exacto, porque un solo error
puede causar una catástrofe no solo en la región, sino en todo el mundo. Imagina ese escenario, una operación que debe realizarse mientras continúan los ataques con misiles durante varias semanas. Según The Wall Street Journal, solo unos pocos en todas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tienen entrenamiento para manejar y recuperar materiales nucleares. Eso significa que, aunque haya un plan, faltan personas capaces de hacerlo. Además, según exfuncionarios de defensa, este tipo de operación es aún más complicada que los desembarcos de Normandía. Posible en papel, pero casi imposible en una batalla real. Y aquí fue donde cambió la estrategia. En lugar de un ataque directo, Donald Trump eligió un método más silencioso pero más efectivo. Sin disparos, sin despliegue de fuerzas especiales, solo un movimiento. El Estrecho de Hormuz. Un estrecho paso de agua de aproximadamente 34 kilómetros de ancho. Pero por aquí pasa casi el 20% del comercio de petróleo de todo el mundo. Y sobre todo, por aquí pasa la línea vital de Irán. Más del 90% del comercio marítimo de Irán depende de esta ruta. No solo petróleo, sino también comida, materias primas, medicinas, repuestos, casi todo. Según un informe de CNBC el 13 de abril de 2026, la Marina de los Estados Unidos declaró un bloqueo total a los puertos iraníes en Hormuz, y el efecto fue inmediato. En las primeras 24 horas, ni un solo barco logró pasar. Según el Comando Central de los Estados Unidos, lograron detener por completo el comercio marítimo de Irán. Bloomberg confirmó que en 3 días 14 barcos intentaron pasar, y todos se vieron obligados a retroceder. Ni siquiera el apoyo de China fue suficiente. Según Newsweek, casi el 97% del petróleo de Irán va dirigido a China, pero incluso los tanqueros relacionados con China fueron obligados a regresar por los destructores estadounidenses. Hubo un tanquero, el Rich Starry, que ya estaba por entrar en Hormuz, pero después fue rastreado y obligado a regresar al Golfo Pérsico, y no solo el petróleo se vio afectado. Según el análisis de PBS, la mayoría de las importaciones de alimentos de Irán también pasan por el mar. Trigo, arroz, aceite para cocinar, ingredientes para la fabricación de medicinas. En pocas palabras, no solo se vio afectada la economía, sino también el suministro mismo de artículos de primera necesidad. Y aquí se hizo claro el efecto del bloqueo. No fue simplemente una maniobra militar, fue un corte directo a la raíz de todo el sistema de Irán. Una medida sin disparar una sola bala, pero tiene el mismo peso que una guerra. El bloqueo lo cortó todo. Antes de que la gente en Teherán sintiera todo el efecto, según los informes, el propio liderazgo de Irán ya había hecho cuentas. Y lo que vieron fue una cuenta regresiva clara. En 10 días era posible que todo el país se detuviera. Si lo ves desde la perspectiva de Irán, los problemas llegaron uno tras otro. Bases aéreas bombardeadas, instalaciones nucleares sepultadas bajo escombros. La cadena de mando se cortó. Según los informes, algunos comandantes de la Guardia Revolucionaria Islámica resultaron alcanzados en los ataques. También hubo grandes daños en la capacidad de producción de misiles. Y sobre todo, el apoyo esperado de China y Rusia no llegó de manera concreta. Después llegó lo más grave, el corte total del comercio marítimo. Su impacto no es solo económico, es una cuestión de supervivencia. Según los análisis, en 10 días podría detenerse la producción de petróleo, agotarse el suministro de alimentos, paralizarse la industria y secarse el flujo de dinero. En el mar, según los informes, más de 157 millones de barriles de petróleo iraní quedaron atrapados. Y casi todo eso estaba destinado a China, pero no pueden salir. Y aquí surgió la pregunta más importante. ¿Es más importante el uranio o el Estrecho de Hormuz? Porque el uranio es solo una ficha de negociación, pero Hormuz está directamente ligado a la supervivencia del régimen. Cuando se corta el ingreso, ¿de qué sirve el programa nuclear? Si el país pasa hambre, ¿de qué sirve el uranio enriquecido? Durante muchos años, la Guardia Revolucionaria Islámica consideró el uranio como un símbolo de fuerza y resistencia, pero ante el colapso económico perdió su importancia. Aquí quedó claro el motivo por el cual Irán se vio obligado a negociar. No fue por una operación de comando imposible, sino por el tiempo. La presión causada por el bloqueo en Hormuz fue lo que realmente los obligó. Se les acabó el tiempo y el primero en saberlo fue el mismo Irán. Pero hay una capa importante en esta historia, que hasta ahora sigue sin tener una respuesta clara. Aquí es donde todo se vuelve más complicado. La pregunta es, ¿será esto aceptado en silencio dentro de Irán o iniciará una nueva lucha dentro del propio gobierno? Porque no hay un solo centro de poder en Irán. Actualmente hay dos fuerzas que parecen ir en direcciones opuestas. Por un lado está Masoud Pezeshkian,
un líder que, según los informes, desde el inicio de los disturbios ha estado impulsando un alto al fuego. Él advirtió que si la situación continúa, llegará al punto en que la economía colapsará por completo en cuestión de semanas. Para él, la solución es práctica: entregar el uranio, levantar el bloqueo y mantener vivo el sistema. Por otro lado, según los informes de Iran International, está Ahmad Bahidi, un hombre poderoso dentro del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Según los informes, él bloquea algunos nombramientos presidenciales, coloca gente en puestos del Ministerio de Inteligencia e influye en las decisiones de seguridad nacional. En pocas palabras, no solo sigue órdenes, sino que actúa como si él tuviera el control. Según el informe de The Federal, Pezeshkian solicitó que el Poder Ejecutivo regresara al gobierno civil, pero esto fue rechazado rotundamente. Aquí comenzó el choque de dos puntos de vista. Según la Guardia Revolucionaria Islámica, el problema es la falta de reformas en el gobierno. Por su parte, Pezeshkian dijo que la estrategia agresiva de la Guardia Revolucionaria Islámica es la que está destruyendo la economía. Ambos tienen razón, pero ninguno quiere dar marcha atrás. Y en medio de todo esto hay otra figura importante: Mojtaba Khamenei. Según los informes, él asumió el cargo tras la muerte de su padre, Ali Khamenei, en la primera noche de la guerra. En teoría, él es el comandante en jefe, pero en la práctica parece que el control está en manos de la Guardia Revolucionaria Islámica. Es un vacío de poder evidente. Y en esta situación, la influencia militar se vuelve más fuerte que el liderazgo civil. Ahora, pone en medio de esto la decisión sobre el uranio. Puede que esto ya sea aceptado, pero la pregunta es, ¿comparte la Guardia Revolucionaria Islámica la misma postura? Porque el uranio no es solo un simple activo, es un símbolo. Símbolo de fuerza, símbolo de resistencia y símbolo de la identidad del régimen. Si se entrega, no es solo una decisión económica, es una retirada ideológica. Y en este tipo de sistema, un paso así muchas veces no se acepta sin obtener algo a cambio. Entregar el uranio no es solo una decisión simple. Para la Guardia Revolucionaria Islámica, esto es como derrumbar los mismos cimientos de sus creencias, porque durante muchos años lo han usado como símbolo de fuerza y resistencia. Cuando lo entregan, es como si borraran su propia razón de luchar. Ahora, ¿es posible que saboteen esta decisión? En teoría, sí. Pueden bloquear el acceso a las instalaciones nucleares, pueden mover las reservas de uranio a otro lugar. También pueden reducir u ocultar la cantidad real de uranio. Pero aquí es donde entra el factor de Donald Trump. Según el informe de CNBC desde el principio, su posición fue clara: no hay marcha atrás. Amenazó con graves consecuencias si Irán no cumplía. Y después de esas declaraciones, de inmediato implementó el bloqueo en el estrecho de Hormuz. Así que si Irán retrocede ahora, es fácil adivinar lo que sucederá después. El bloqueo será más estricto. Es posible que termine el cese-par, y el plan que antes parecía imposible podría de repente convertirse en realidad. El despliegue de la 82ª División Aerotransportada, junto con la Delta Force y los Navy SEALs, ya no será solo un plan en papel. Se convertirá en una operación real. En este punto solo quedan tres posibles caminos para la Guardia Revolucionaria Islámica. Una, aceptar la entrega del uranio. Esto es doloroso para su identidad, pero todavía hay una oportunidad de que el sistema sobreviva. Segundo, bloquear la decisión y continuar la lucha. Pero esto es una invitación directa a una acción más fuerte de Estados Unidos. Tercero, un golpe interno. Expulsar al liderazgo civil y tomar el control total. Pero esto también podría llevar al colapso total del régimen. De las tres opciones, todas implican una pérdida. No hay ganadores. Pero por ahora, todo indica que poco a poco se ven obligados a elegir la primera opción. No es porque quieran, sino porque ya no tienen otra opción. Según el análisis de la Fundación para la Defensa de las Democracias, esto tiene un gran impacto en toda la región. Cuando Irán pierda su carta nuclear, toda su red se debilitará, desde Hezbollah hasta los hutíes, Hamas y las milicias en Irak. No solo Irán se verá afectado, sino todo el equilibrio de poder en Medio Oriente. Y aquí se hace aún más claro que esta lucha no se trata solo de un país. Esta es una lucha que tiene impacto en todo el mundo. Ahora ya no existe lo que llaman capacidad de presión nuclear. Durante muchos años, los grupos aliados de Irán han actuado bajo la sombra de su capacidad nuclear. Es una forma de protección, una amenaza silenciosa. Pero ahora esa sombra poco a poco está desapareciendo. Según los informes, la decisión de Benjamín Netanyahu de permitir conversaciones de alto el fuego en Líbano coincide con la reducción de la amenaza nuclear de Irán. Para Israel, esta ha sido su mayor preocupación durante mucho tiempo.
y cuando desapareció, se abrió la puerta para la diplomacia. Incluso Arabia Saudita y los países del Golfo, según los informes, respiraron aliviados. Pero dentro de Irán podría ser otra historia. En la historia, este tipo de retroceso diplomático a menudo provoca conmociones dentro del país. Durante el movimiento verde iraní, surgieron protestas masivas. Esto fue seguido por las protestas iraníes de 2019 y las protestas de Mahsa Amini. Cada una ocurrió en un momento en que el Estado era débil. Pero la situación actual es aún más grave que todas ellas. Economía, militar y diplomacia. Todas están bajo presión al mismo tiempo. De hecho, Estados Unidos tiene otras opciones. Podría arriesgar a miles de soldados para obtener el uranio bajo tierra. Una operación aún más complicada que el desembarco de Normandía. Pero no eligieron eso. En cambio, cerraron el estrecho de Hormuz. Usaron el tiempo como arma y esperaron a que Irán se acercara. Y cuando Irán llegó a Medina, trajo consigo aquello mismo de lo que antes se enorgullecía: el uranio. Algo que durante 45 años dijeron que jamás entregarían. Pero según el informe de Axios, hasta ahora no hay confirmación oficial de Irán. Entre la declaración de Donald Trump de que ya hay un acuerdo y entre la entrega real del uranio, todavía hay una brecha. Y la pregunta más grande ahora es: ¿cuál será la reacción del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica? ¿Su silencio? ¿Es aceptación o preparación para el siguiente movimiento? Por ahora, el acuerdo sobre la mesa parece solo un papel en el que la tinta aún no se ha secado por completo. ¿Será este el comienzo de la paz o una nueva etapa de tensión? Lo sabremos en los próximos días. Algo casi inesperado sucedió en Irán, y aunque en silencio, parece que la Guardia Revolucionaria Islámica se vio obligada a aceptarlo, aunque solo sea temporalmente. Pero aunque Irán se haya retirado ahora, los demás países de la región ya no están esperando. Según los informes, ya han comenzado a tomar medidas a largo plazo para evitar definitivamente que esta situación vuelva a ocurrir en el futuro. Nuevos oleoductos, grandes proyectos de rutas comerciales, todos tienen un solo objetivo: evitar el estrecho de Hormuz, porque durante mucho tiempo el control de esta ruta ha sido la carta más fuerte de Irán. Ahora están intentando quitarle ese valor. Este es el comienzo de una nueva etapa en la geopolítica. Ya no es solo una guerra librada con armas, sino una guerra de infraestructura. Algunos lo llaman guerras de geoingeniería. En lugar de luchar contra el enemigo en un lugar, están cambiando el mapa mismo. Por ejemplo, en vez de vigilar un paso estrecho, crean una nueva ruta que ya no necesita pasar por ahí. Cuando ese paso desaparece, también desaparece el poder de quien lo controla. De esta manera ya no necesitas atacar, solo eliminas la razón de la pelea. Y esto es lo que enfrenta ahora Teherán. Durante muchos años, el gobierno utilizó su capacidad de influir en la economía global como una amenaza silenciosa en las negociaciones. Pero si el mundo ya tiene otra ruta, poco a poco esa ventaja se va perdiendo. Cuando un jugador en la mesa de repente pierde su carta más fuerte, todo el juego cambia. Y muchas veces este es el momento más peligroso, porque la pérdida de poder, especialmente si es repentina, genera presión dentro del liderazgo militar y político. Pero por otro lado, para los países de la península arábiga, esto también es el comienzo de una nueva dirección. Más independientes, con más control sobre su propio suministro y rutas, menos dependencia de un solo punto crítico. En pocas palabras, la lucha en Hormuz no se trata solo de la crisis actual. Esto podría ser el comienzo de un cambio en cómo funciona el poder en todo el mundo. Ahora está claro que el papel de los países del Golfo está cambiando. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos ya no son solo simples proveedores de petróleo. Poco a poco se están convirtiendo en quienes establecen las reglas, países capaces de dictar cómo se moverá el comercio global. En lugar de depender de una sola ruta como el estrecho de Hormuz, están creando su propio camino. Oleoductos, rutas alternativas, proyectos capaces de evitar cualquier amenaza militar de países vecinos. Esta es la verdadera forma de soberanía. No solo es control sobre el territorio, sino también control sobre el flujo de la economía. Sí, el costo es enorme. Estos proyectos alcanzan cientos de miles de millones de dólares, pero si a cambio obtienen seguridad a largo plazo y un flujo continuo de energía, se vuelve claro por qué se hace esto. Porque ya no solo venden petróleo. Ahora lo que venden es certeza. Una promesa de que el suministro no se interrumpirá. Un sistema que ningún país puede tomar como rehén. De esta manera, el mapa del mundo no solo se cambia por la guerra,
sino por la construcción, el acero, la infraestructura. Y mientras el agua siga fluyendo en Hormuz, es posible que su verdadero peso en la geopolítica desaparezca. Porque si el comercio más importante ya no pasa por aquí, esto se convierte simplemente en una ruta ordinaria, un antiguo centro de poder que poco a poco va desapareciendo de la escena. Por un lado, una estrategia de presión y capacidad de influencia de una década está desapareciendo silenciosamente, sin que se dispare una sola bala. Y aquí comienza la nueva etapa, un mundo con más rutas, más opciones y menos puntos de estrangulamiento. Ahora, sobre tu pregunta de qué pasará con Irán, no es simplemente un sí o no. Un escenario más realista es que esto provocará divisiones internas en el sistema. Es posible que el liderazgo civil acepte la decisión para que la economía sobreviva, pero eso no significa que todo el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica vaya a obedecer de inmediato. Es más probable que haya tensión interna. No será un enfrentamiento abierto de inmediato, pero poco a poco habrá una lucha de poder. Porque para la Guardia Revolucionaria Islámica no solo es la pérdida de una estrategia, es la pérdida de su identidad. Si Irán acepta completamente esta dirección, el régimen se mantendrá, pero será más débil. Si la Guardia Revolucionaria Islámica decide luchar, es posible que la situación interna empeore aún más. Por eso, la verdadera batalla ahora ya no es solo en el mar, sino dentro de Irán mismo. Y ahí se sabrá cuál prevalecerá, la supervivencia o la convicción. Y si profundizamos aún más la conversación, hay otro ángulo que poco a poco está surgiendo. El efecto que esto tiene en la propia dinámica del liderazgo dentro de los países. Porque en este tipo de crisis no solo se pone a prueba la fortaleza de un país, sino también la manera en que se gobierna. Cuando la presión llega rápido, la decisión también debe ser rápida. Pero cuando la decisión es incorrecta, el efecto también se siente más rápido. Y aquí es donde se nota la gran diferencia entre los líderes. Hay líderes que pueden adaptarse de inmediato, en silencio, sin hacer ruido, pero en el momento justo. Y hay líderes que se quedan con las viejas maneras. Aunque la situación ya está cambiando, ahora pensemos en el efecto de esto dentro de Irán. Mientras hay presión desde afuera, también hay presión desde adentro de la gente. Negocios, sistema, todo se va viendo afectado poco a poco. Y en esta situación no basta con una postura rígida. También se necesita flexibilidad. Hay que saber retroceder cuando sea necesario, porque a veces retroceder no significa perder, sino una forma de recuperarse. Ahora hay otra capa que debemos considerar, el efecto que esto tendrá en las futuras decisiones de otros países. Mientras observan lo que está pasando, están aprendiendo. ¿Qué deberían hacer? ¿Y qué deberían evitar? Por ejemplo, ¿qué tan importante es tener un plan de respaldo? ¿Qué tan importante es no depender de un solo sistema? ¿Y qué tan importante es tener control sobre los propios recursos? Esto no se nota de inmediato, pero con el tiempo esto es lo que cambiará el curso del mundo, porque cada crisis se convierte en una lección y cada lección se convierte en la base de la siguiente decisión. Al final, volvemos a un punto simple. Esta lucha no se trata solo de quién tiene el control ahora, sino de quién está más preparado para lo que viene después. Porque en un mundo que cambia rápido, la verdadera ventaja está en la capacidad de adaptarse y ajustarse en el momento correcto. Y si seguimos por este camino, hay otro efecto silencioso, el cambio en la manera en que el mundo ve el riesgo. Antes el enfoque era en cómo ganar más rápido, más barato, pero ahora es más importante dónde es más seguro, más estable, y hay menos posibilidad de quedarse atrapado. Por eso muchos países y empresas han aprendido. No basta con ser eficientes. El sistema también debe ser fuerte. En los próximos años se elegirá no lo más barato, sino lo más seguro. Una ruta más cuidadosa, con más respaldo. Y de esta manera el sistema va cambiando poco a poco. No de golpe, pero de forma continua. Y cuando el mundo se acostumbre a esto, puede que ya no vuelva a ser como antes.